A recibir ahora sí al primer invitado del día de hoy para analizar el panorama económico. Martín Simonetta está con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. ¿Cómo estás, Liliana? Un placer enorme. Bien, gracias a vos por recibirnos. Bueno, ya había anunciado algo el presidente Javier Milei cuando hizo su balance de gestión, cuando cumple el primer año de esta reforma tributaria, ¿no?, que quiere llevar adelante. Él anunció que reducirá en un 90% los impuestos. Y bueno, te quería preguntar, Martín, ¿qué impuestos son los que hoy asfixian a la economía argentina y si esto realmente es así? Sobre todo hay un sector, ¿no?, que siempre pide sobre esta baja en la carga tributaria, que son las pymes. Sí, tal cual, ¿no? La presión tributaria en Argentina es enorme, se ha ido reduciendo a lo largo de este año un poco. La noticia interesante es que ayer ingresó en vigencia una ley de transparencia fiscal 27743 que tiene que ver con algo que nos afecta a nosotros como consumidores y que vamos a ver todos los días, que es empezar a ver, cuando hacemos por ejemplo una compra en el supermercado, qué parte de lo que compramos tiene que ver con dos impuestos, ¿no? El IVA e impuestos internos. Y esto, que parece novedoso en la Argentina, en otros países no lo es para nada. Claro. En Estados Unidos es muy común, por ejemplo, cuando uno va por una góndola, compra algo a 100 y después cuando va a la caja le cargan el impuesto. A la vez esto varía según el estado de los Estados Unidos, o sea, las provincias de acá. Y acá de a poco estamos empezando a recorrer ese camino de ver porque, digamos, el peso de los impuestos en cada compra que realizamos, ¿no? Uno muchas veces habla con amigos y gente que no está tanto en la temática y dice, no, yo no pago impuestos, Claro. yo no pago nada, estoy en negro, soy empleado. Pero bueno, cuando vos haces cada compra estás pagando muchos impuestos y, como decíamos antes, los más reconocidos son el IVA, 21%, y los impuestos internos, ¿no? Y es importante también desde el punto de vista económico e institucional y cívico, para que los ciudadanos tengamos conciencia de que existe un Estado, existe un gobierno, porque nosotros permitimos que se financia a través de los impuestos que pagamos. Sí, bueno, esto va a generar también mayor transparencia, como decís vos, para el consumidor, que ya va a tener detallado, ¿no?, en su compra dónde están esos impuestos. Bueno, y te quería preguntar, ¿cuáles son los impuestos más gravosos? En Argentina tenemos que, como decíamos antes, hasta la asunción del presidente Milei, más o menos una presión tributaria del 45% sobre el PBI. Esto se ha ido reduciendo por lo menos unos 7 puntos, pero de todos modos tengamos en cuenta que en la Argentina tenemos impuestos nacionales, provinciales y municipales, ¿no?, que se van acumulando. Los más conocidos, que recaudan más, son impuestos al IVA, impuesto a las ganancias. Después cada provincia tiene su conjunto de impuestos. Por ejemplo, ingresos brutos es el que se repite con más frecuencia. Y también las ciudades, los municipios tienen sus propios impuestos, que serían capital, por ejemplo, lo que llamamos el ABL antes, ¿no?, que ha ido evolucionando en su denominación. Claro. Pero bueno, se van acumulando y a lo largo de la historia del país se acumulan como capas geológicas, ¿no?, que es muy raro que un impuesto se quite. Entonces, esto hace que la presión tributaria sea muy elevada, y no solo elevada, sino también muy difícil de cumplir con el pago de impuestos. A veces, si un indicador interesante de la Argentina es que por cada 2 empleos que existen, uno es en negro, ¿no? Y la causa de esto tiene que ver, por un lado, por el costo de contratar en blanco, y por el otro, con lo burocrático y costoso que es cumplir con la norma, ¿no? Entonces, hay muchas normativas e impuestos que son complicadas de cumplir y varían todos los días. Es importante, y este gobierno está tratando de trabajar en
simplificar, ¿no? Hay cerca de 170 impuestos en la Argentina. Claro, claro. Entonces, hay veces que uno habla con amigos y los amigos dicen, mirá, yo pagaría todo, pero no es que no pago porque no quiero, sino tengo la plata, pero es complicadísimo, ¿no? Entonces tenemos ejércitos de contadores que nos ayudan a tratar de cumplir todo, y esto realmente es inviable. Por un lado, repito, por la presión tributaria, y por otro lado, la complicación de cumplir con normas que varían en estos tres niveles, ¿no? Que son variables a nivel nación, a nivel provincia, a nivel municipio, ¿no? Y no me quiero meter en otro tema más, que es el de la coparticipación fiscal, claro, que existe en la Argentina, que es un sistema por el cual se reparten algunos ingresos de algunos impuestos entre nación y provincia, ¿no? Y, por ejemplo, hay provincias que recaudan 2 y reciben 10, y hay provincias que recaudan 10 y reciben 2, ¿no? Entonces, esto genera incentivos realmente perversos, ¿no? Es como que al alumno que saca 10, el profesor le diga, mirá, vos sos muy estudioso, haces todo bien, pero como que no quiero que se sienta mal el que sacó 2, voy a dividir la nota, ¿no? Entonces, este es un poquito, en 2 segundos, una foto de lo que son los sistemas de incentivos implícitos en el sistema tributario argentino, que es complejísimo y hay que simplificar y hay que bajar el nivel de impuestos. Bueno, coparticipación que también este año va a generar muchas controversias porque, bueno, el presupuesto finalmente se prorrogó, ¿no?, del año 2023. Esto también habilita, según algunos analistas, por parte del Gobierno Nacional de manejar las partidas de forma discrecional. ¿Cómo crees que esto también va a afectar en la recaudación? Bueno, como vos decís, sí, se pospuso la discusión del presupuesto, en consecuencia hay más fondos de los que puede disponer el Poder Ejecutivo. Bueno, y tiene que ver con esta cuestión que decíamos recién, ¿no? Es importante tener certidumbre, claridad, rapidez, que cada unidad política, sean provincias o municipios, sepan con cuánto cuentan, sepan de acuerdo a eso en qué pueden gastar. Aparte, hay algo interesante que es, si uno pone una lupa en una provincia o en un municipio, más del 90% del gasto tiene que ver con empleos. ¿Sí? Claro. No es que van a puentes, represas, se gasta todo lo que hay y se llena a través de empleos. Hay provincias del norte argentino en las cuales 7 de cada 10 empleos son empleos públicos, ¿no? Esto tiene que cambiar, ¿no? Y lo interesante en materia de federalismo fiscal es que cada provincia sobreviva con los ingresos que tiene y tenga que adaptarse a eso, claro, ¿no? Claro. Y entonces... Bueno, no así la provincia de Buenos Aires, por lo menos Axel Kicillof no logró tener el presupuesto 2025. Va a llamar a extraordinarias en febrero para volver a tratarlo en la legislatura bonaerense. Así que bueno, cada provincia ahora va a tener que manejar sus recursos. Sí, tal cual, ¿no? Y Argentina supuestamente somos un país federal, pero yo a veces digo en chiste y en serio que nos autopercibimos país federal, ¿no? Claro. Porque en un país federal hay autonomía de las provincias, hay autonomía de los municipios, que delegan funciones en el gobierno nacional, pero acá es al revés, ¿no? Dios atiende en la capital, ¿no? Entonces es importante que las responsabilidades se trasladen a cada provincia y cada provincia sea responsable de lo que gasta y de lo que recauda y de los servicios que brinda, ¿no? Y también, por ejemplo, en un futuro, como podría pasar, como pasa en otros países, por ejemplo, uno en Estados Unidos ve que el impuesto equivalente al IVA varía según cada estado, entonces hay competencia fiscal. Entonces las empresas y los ciudadanos eligen dónde vivir. Bueno, yo me voy a vivir no sé, a Salta porque cobra menos impuestos. Voy a instalar mi empresa en Jujuy porque cobra menos impuestos. Y si no, lo que sucede es lo que vemos en la actualidad, ¿no? La concentración en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? Claro, que somos, por eso decimos, un país federal, pero en realidad actuamos como un país unitario. ¿Es Argentina, Martín, uno de los países que tiene más carga tributaria, si lo tenemos que comparar con el resto del mundo, con la región?
Sí, sin dudas es un país, uno de los países con mayor presión tributaria del planeta. Este año ha bajado fuertemente, pero sigue siendo un país con enorme presión tributaria, y también tenemos que tener en cuenta que Argentina, como charlamos hace un ratito, tiene una enorme economía informal, ¿no? Que en gran parte no paga impuestos. Entonces, si uno ve el número de gasto público sobre PBI, da un número engañoso, porque los que pagan mucho, tienen una mochila de plomo muy alto, ¿no? Y si nosotros queremos atraer inversión, ser atractivos para las inversiones del mundo, Claro. los inversores del planeta miran todo, miran el globo. Hoy en día es muy fácil elegir dónde invertir, y uno de los factores es la presión tributaria. Entonces creo que es importante ser competitivos, no solamente por la moralidad de cobrar bajos impuestos a los ciudadanos argentinos, sino también con el fin utilitario de atraer inversión local y extranjera. ¿Fue una decisión acertada de la eliminación del impuesto país? Creo que contribuyó fuertemente a dar credibilidad, a mostrar lo que es el valor de la palabra, ¿no? En la economía, la credibilidad es un cimiento de las instituciones y de todo lo que se construye por encima. Claro. Entonces, mostrar que se cumple con lo dicho es importante. Al mismo tiempo genera presión, ¿no? Porque siempre es cómodo tener un ingreso que había tenido una relativa relevancia, ¿no? Pero creo que desde lo institucional y en el camino que Argentina tiene que recorrer hacia una mayor credibilidad y dejar de ser un país, digamos, que está fuera sin acceso al sistema de crédito global, un standalone, es importante cumplir con la palabra y mostrar esta capacidad. Es el camino que nos va a permitir salir de la lista de países que están en rojo y no le presta a nadie. Bueno, Martín, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, Liliana, un gran saludo. Nos vemos. Buen año. Gracias a vos, que tengas buen